Muy amable por atender esta invitación al noticiero. Doctora, vamos a comenzar rápidamente por una noticia que leíamos nosotros el día lunes en nuestro informativo, que es la presentación de una ley de seguridad ciudadana que fue presentada por su persona, este proyecto de ley reformatoria a varias leyes para garantizar la seguridad ciudadana. No sé si estoy en lo correcto, doctora. Vamos a comenzar este diálogo con esta consulta que tenemos para usted. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la invitación. También saludar a toda la ciudadanía del querido Cantón San Miguel y toda la provincia Bolívar. Efectivamente, en nuestro plan de trabajo habíamos establecido como prioridades trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad de toda la ciudadanía. Es prioritario retomar la seguridad y en ese marco nosotros hemos logrado ya presentar el jueves anterior nuestro primer trabajo, que es la ley orgánica reformatoria de varias leyes para garantizar la seguridad ciudadana. Se reforma varias normativas, entre esos el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de Organización Territorial, la Ley Orgánica de Seguridad Pública, la Ley Orgánica también de la prevención y consumo de drogas, entre otras que hemos visto necesario trabajar. Y obviamente estas iniciativas buscan en el caso del Código Orgánico Integral Penal, incrementar las penas en los delitos que en estos últimos tiempos han generado una gran conmoción social. En este sentido, se está planteando, por ejemplo, el incremento de penas en los delitos de secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, robo, también asociación ilícita, tráfico de armas, entre otros, y también el peculado. En el peculado estamos planteando de la misma forma el aumento de la pena, pero también estamos desarrollando la muerte política, que se llama. Eso significa que aquellos que hayan cometido el delito de peculado y hayan sido sentenciados no tengan posibilidades de volver a probablemente ser candidatos o ejercer la función pública. Quedarían totalmente inhabilitados, porque es un delito totalmente grave que tiene mucha relación con saquear, apropiarse de los dineros que el pueblo ecuatoriano lamentablemente deja de ser beneficiario de un sinnúmero de beneficios. Y lamentablemente en el Ecuador, en los últimos años se ha profundizado los actos de corrupción y nadie dice nada. Muchos sí han sido quizás sentenciados, pero las penas son demasiado leves y resulta que no pasa nada, cumple la mitad o el 50%, 60% de pena y están libres, disfrutando de todo lo robado del pueblo ecuatoriano. En ese sentido están planteadas estas propuestas de reforma. De la misma forma estamos planteando también que la justicia actúe de manera oportuna para procesar y sancionar las infracciones que acabo de señalar. Necesitamos también el fortalecimiento de la Policía Nacional y en ese sentido también se plantea esta situación y por otro lado que el Estado dote de recursos económicos así como de equipos necesarios para contrarrestar a la delincuencia. Una de las propuestas de nuestra campaña fue fortalecer las unidades de inteligencia. La justicia no puede, o toda la ciudadanía o las instancias del Estado no pueden actuar únicamente cuando ya se han cometido los delitos, de manera que necesitamos fortalecer las unidades de inteligencia y en ese ámbito se han planteado las reformas. De la misma forma, creemos que esta posibilidad de retomar la paz y la tranquilidad demanda de la unidad de esfuerzos de todas las instituciones, pero también de la ciudadanía. En ese marco estamos planteando también establecer algunas nuevas funciones
y competencias para los gobiernos autónomos descentralizados para que actúen en los territorios organizando a la sociedad civil, a los barrios, a las urbanizaciones y también a la construcción de infraestructuras adecuadas para la seguridad ciudadana. Quizás hemos dejado en las manos únicamente de la Policía Nacional, pero resulta que la Policía Nacional no tiene la confianza de la ciudadanía. Alrededor hay muchísima población que no confía en la policía, de manera que por eso es que estamos planteando que debe haber una articulación de estas distintas instituciones y el gobierno autónomo descentralizado también tiene que asumir estas funciones y competencias para garantizar la seguridad ciudadana. También se está planteando la prevención del consumo de drogas mediante mecanismos de atención integral, garantizando precisamente la dotación de recursos para la implementación de políticas públicas, ¿no es cierto? Entre otras que estamos planteando en estas reformas, hay otro tema que hemos planteado también, la depuración integral de la Policía Nacional para separar a los malos elementos y mejorar los sistemas de gestión institucional, para que sean eficientes y realmente transparentes. Mire, si usted camina en las calles, pregunta a los niños y la ciudadanía no confía, como decía hace rato, en la Policía Nacional, precisamente porque lamentablemente hay elementos que no garantizan la seguridad ciudadana, no garantizan la confianza de la ciudadanía. Por eso es importante que se haga una depuración de aquellos malos elementos. También se está planteando una reforma a la Ley de Movilidad Humana que queremos obviamente fortalecer algunos temas, requisitos también para la permanencia de los extranjeros, porque no todos no a todos les podemos meter en un solo saco y decir todos los extranjeros son malos y que nos hacen daño. No, por eso es importante en esta reforma hemos planteado que aquellos que han cometido algunos delitos definitivamente deberían cumplir la pena y retornar a su país y quedan impedidos del retorno a nuestro país. En ese sentido, estamos planteando para garantizar, como acabo de señalar, la seguridad ciudadana, que es uno de los clamores del pueblo ecuatoriano, y en nuestra provincia también nos toca trabajar. En nuestra provincia, que no hace mucho era totalmente tranquilo, no pasaba absolutamente nada, todos podíamos viajar, todos podíamos desplazarnos a los distintos cantones, ahora no podemos hacer. Yo estuve en determinado cantón y parroquia y nos decía, ya tienen que retornar rápido porque a las 5 de la tarde se cierra todo y es peligroso, y eso no puede permanecer intacto. Tenemos que recuperar la paz. Hacia eso hemos apuntado y hemos trabajado escuchando las demandas de la ciudadanía. Todos estos planteamientos hemos recogido en nuestra campaña y como yo les había manifestado, mi compromiso fue trabajar escuchando a la ciudadanía. De manera que ahora ya está en asamblea y nos toca impulsar. Ahora, doctora, si bien es cierto el tiempo apremia, el tiempo es muy corto y hay que avanzar por todo lado, pero de la serie de acciones que usted nos acaba de mencionar e informar a la población, ¿cuáles son las que con prioridad se van a ejecutar? Vemos que ahí usted tiene mucha experiencia en el tema judicial, por su experiencia y sus cargos anteriores, el tema de la policía, la depuración, los delitos, tipificar nuevos delitos, bueno, hay cientos de cosas que hacer. Pero según su perspectiva y con la experiencia que usted denota, doctora, ¿cuáles son las cosas que se van a comenzar, pero ya? Y si es que no van a ser solo enunciados, o sea, ustedes están con la propuesta que han presentado en la Asamblea, logrando consensos en base a acuerdos o a coincidencias, mejor dicho, para que esas leyes que ustedes creen que son importantes para el mejorar las condiciones, para que se sancione, para que se tipifique de manera adecuada los delitos que en estos últimos 2 o 3 años han aparecido, ¿no? Entonces, ¿por dónde se comienza, doctora?
Bueno, nosotros hemos empezado por esta iniciativa. No obstante, hay que tener en cuenta que para recuperar y garantizar la seguridad ciudadana no es suficiente estas iniciativas. Necesitamos, por ejemplo, la creación de empleos dignos. Si la ciudadanía tiene acceso a un empleo digno, va a tener mejores condiciones y probablemente no va a caer en situaciones como, por ejemplo, lamentablemente en el Ecuador, la mayoría de delitos se tienen relación con el robo. En ese sentido, ¿por qué muchos caen en esas situaciones? Porque precisamente no tienen recursos económicos ni siquiera para alimentar a su familia. En ese sentido, nosotros vemos que la seguridad ciudadana hay que mirarle en forma integral. Por eso este proyecto ya está presentado, no ha sido solo quizás no ha sido presentado solo con las firmas de las asambleístas de nuestro movimiento, sino hemos tenido también respaldo de asambleístas de RC, de otras bancadas, o sea, de varias bancadas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia y hay un compromiso de muchos asambleístas de trabajar por la seguridad ciudadana. Por otro lado, de aquí nuestra siguiente acción es, y estamos trabajando en estructurar una propuesta de reforma a la normativa para el fomento productivo. Creemos necesario fortalecer el trabajo de los pequeños agricultores que lamentablemente en los últimos años han sido totalmente abandonados, teniendo en cuenta que son los agricultores, los pequeños agricultores, los que más crean empleo, los que más generan espacios de trabajo. En ese sentido, esa es nuestra siguiente prioridad. Y por otro lado, también estamos ya trabajando en un proceso de fiscalización, en este caso al Ministerio de Finanzas. Por ahí vamos a empezar requiriendo información. ¿Qué es lo que pasa con el presupuesto para educación, para salud, para los gobiernos autónomos descentralizados, teniendo en cuenta que hay una deuda inmensa hacia los gobiernos autónomos descentralizados? Si no se cancela toda esa deuda, ¿cómo vamos a pedir que los gobiernos autónomos descentralizados cumplan con las grandes responsabilidades? Nuestra provincia, mire cómo estamos, con vías en pésimas condiciones. Realmente usted recorre toda la provincia y puede ver y palpar en carne propia que las vías están en las mismas condiciones de hace 20 o 30 años atrás. En ese sentido, sí necesitamos trabajar y por eso vamos a llevar adelante este proceso de fiscalización y requerimiento de información. Y ahí también está planteado el tema de la seguridad y el tema también de la reserva internacional. Hay recursos en la reserva internacional y no sabemos quiénes están siendo beneficiarios, mientras el pueblo ecuatoriano esté en un completo abandono, sin recursos económicos suficientes para salud, educación y el resto de temas que acabo de señalar, y resulta que el dinero está guardado. Entonces, ahora, doctora, esos temas vamos a llevar adelante. Sí, si bien es cierto, todos estos enunciados y estas propuestas que ustedes van a presentar en la Asamblea son muy importantes. Sin embargo, noticias que apenas al segundo o tercer día de asunción al poder del presidente Noboa, se hablaba de que prácticamente el Estado está quebrado. Creo que había un promedio de 170 millones de dólares o 165 millones, algo así, donde era lo que tenía la caja fiscal, o sea, estaba totalmente quebrada, no hay recursos para nada. ¿Cómo pretenden ustedes lograr que primero el gobierno haga plata? Y de ahí va mi pregunta, ¿de qué forma, mejor dicho, ustedes ya deben tener conocimiento de la propuesta que hace el presidente Noboa? ¿Ustedes ven viable esta ley urgente, ley económica urgente que presentó el presidente Noboa? ¿A qué le ven bien? ¿Qué parte le ven mal? Se habla de que uno de los acápites fundamentales de esta ley tiene que ver con el perdón de las deudas a los grandes morosos, a los grandes tramposos del país, condonarles hasta el 60% o el 60% de sus deudas.
Sin embargo, no todo debe estar malo, ¿no? Deben haber cosas que deben funcionar. ¿Cuál es su criterio sobre esta ley económica urgente que presentó el presidente Novoa? Eh, es importante lo que usted acaba de señalar. Imagínense, se ha revisado datos y los datos son alarmantes. Hay una deuda pública inmensa. Hay un atraso de pagos, por ejemplo, al IES, a los GATS y a otros que asciende a Sueldos mismo, doctora. 2.872 millones de dólares, ¿no es cierto? O sea, hay un déficit fiscal que alcanza a 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto se necesita? Se necesita mucho dinero para un poco retomar o volver al momento de prepandemia. O sea, hay que tener en cuenta que antes de la pandemia estábamos un poco mejor, pero resulta que con la pandemia se profundizó la crisis económica y las deudas y todo lo demás, y no hemos vuelto a retomar ni siquiera a la época antes de la prepandemia, ¿no es cierto? En ese sentido, claro, la ley tal como suena, como su nombre está, es la Ley de Urgencia Económica y Eficiencia Económica, y que buscaba, obviamente, de acuerdo a los antecedentes de esa normativa, está disminuir la brecha fiscal. También habla del fomento y el incentivo del trabajo joven, incrementar la recaudación tributaria, la sostenibilidad fiscal, el incentivo de la inversión. Esos son los objetivos de esta normativa, de este proyecto. No obstante, si revisamos la totalidad, yo no sé, yo voy a ser sincera, no hay beneficios. Definitivamente se vuelve a perdonar a los grandes deudores que en todos los gobiernos han venido perdonando. O sea, no es solo de ahora, en la época, en la década ganada, también se perdonó. Posterior con Lenin, ¿cómo Moreno. se llama? Lenin Moreno, también se perdonó Así es. con la ley de fomento productivo y otro. Y en la época de Lazo, de la misma forma. Y ahora otra vez se repite la misma situación cuando, ¿cómo se pretende si vamos a perdonar millones y millones de dólares que tranquilamente con eso se podría cubrir ese déficit fiscal? Si seguimos perdonando? Entonces, revisándole detenidamente, no hay solución, ¿no? Y eso tiene que entender la población. Yo personalmente estamos, bueno, analizando profundamente, vamos a preparar un documento para poder difundir y que la ciudadanía conozca y que no crea en cuentos, Lamentablemente hay alternativas. ¿Cómo es posible? Digo, licenciado, ¿cuándo a nosotros nos han perdonado un centavo? Claro, y para la gente pobre son periodo, subsidios, ¿no? Y los subsidios son imagínense. satanizados. Así es. Claro que sí. Ahora, Yo me doctora, acuerdo la en el pregunta es, anterior periodo. yo creo que ustedes este momento ya están suficientemente empapadas de lo que en realidad quiere esa ley, porque usted sabe, en estos temas de los incentivos tributarios, todas esas cosas, siempre han sido la misma historia, títulos hermosos, pero la puñalada va por abajo de la doble intención. Ahora, ustedes, como le decía en la pregunta, yo ya creo que están al tanto de lo que está esa ley. El bloque de mujeres de Pachacuti, que es un bloque pequeño, muy consolidado, y yo creo que es haciendo historia en el país, porque son solo damas, son mujeres. ¿Qué decisión van a tomar? Porque lo que va a decir Novoa es que no ven, no dejan trabajar, la asamblea está bloqueando y vendrán los discursos de doble moral que siempre suele la derecha ecuatoriana trabajar. Y tendrá la gente que por pequeños beneficios, estos famosos incentivos, que yo le quería preguntar eso también, ¿cómo vamos a incentivar a la microempresa si no hay seguridad? Si el todo que quiere emprender muere, le asesinan, le vacunan, le extorsionan, y además el país está quebrado, ¿no? Esas premisas al bloque de Pachacuti le van a dar la autoridad, primero, en consecuencia con el pueblo, de decirle no a esta ley. A ver, hay un tema importante. Primero,
el punto de partida es trabajar para recuperar la seguridad ciudadana. Ese es uno de los temas. Si usted está seguro, puede emprender cualquier iniciativa, puede hacer cualquier actividad. Mientras no se resuelva este tema, es incierto y vivimos en una continua amenaza. Por otro lado, nosotros estamos, como acabo de señalar, analizando esta iniciativa que lamentablemente a mí me ha gustado hablar con toda la verdad, con toda la transparencia. No tengo por qué esconder, yo represento al pueblo y lo que más quisiera es obviamente apoyar las iniciativas que contribuyan al pueblo ecuatoriano. Pero si el título, claro, dice una cosa y en el contenido no se está apuntando a disminuir esa brecha fiscal o a resolver ese déficit fiscal existente ahora mismo, no podríamos apoyar. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Elaborando nuestras propuestas de modificación de los articulados de esta iniciativa enviada desde el Ejecutivo. Miren, es fácil, no necesitamos ser tan inteligentes. Si nosotros queremos pagar las deudas, queremos atender la educación, queremos atender la salud, queremos atender a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿qué tenemos que hacer? Cobrar a los grandes deudores, o sea, no estamos cobrando a los pequeños emprendedores, no, sino a los grandes deudores que a lo largo de la historia se han aprovechado, y eso no puede ser justo, o sea, no puede ser justo. Y yo decía, no me dejó terminar, pero en el año anterior, cuando hubo la lucha de los pueblos indígenas y de todos de los demás actores, una de las propuestas fue, por ejemplo, la condonación de las deudas de los pequeños agricultores, de los pequeños emprendedores, de los jóvenes que habían obtenido becas y que no podían pagar precisamente por todo el tema y las consecuencias de la pandemia, y que no ascendían sino a $10,000, y eso no aceptaron porque decían, no, es que el Ecuador no tiene recursos. ¿Y cómo es posible que ahora no se está pidiendo eso si no están queriendo condonar millones de dólares? Que si cobrasen todo ese dinero, está resuelto todos los problemas. Entonces, ese es el mecanismo. Si realmente el presidente de la República estuviera pensando en todo el pueblo ecuatoriano, empezaría por cobrar a todos esos deudores, y con eso se resuelve bastante los problemas. Por otro lado, es necesario, si no se alcanza a cubrir con eso, traer también los fondos que están en la Reserva Internacional. ¿Cómo es posible que es como si estamos en la casa, nuestros padres tienen dinero guardado en el banco y los hijos están sin poder comer nada? O sea, así nos tienen nuestros gobernantes. O sea, todo el dinero está en la Reserva Internacional y no sabemos quiénes se están beneficiando por tener guardado allá. Y resulta que nosotros aquí, miren, no hay recursos para seguridad, no hay recursos para salud, no hay recursos para educación, entre otros temas. De manera que nosotros estamos presentando la propuesta de derogatoria, obviamente de algunos articulados. Si hay atención y se incorporan nuestras propuestas, estaremos para apoyar. En ese sentido, doctora, ¿cuáles son las propuestas de Pachacuti para, digamos, modificar, para abonar esta propuesta que hace el presidente Por Noboa? ejemplo, la eliminación de la amnistía. Ahí está hablando en la normativa la amnistía para todos los deudores, para supuestamente generar la inversión. Y bajo ese planteamiento ya nos han venido, ya nos han engañado desde los anteriores gobiernos. ¿Qué nos dijeron? Que supuestamente perdonándoles, ellos van a invertir ese recurso para generar más empleo y todo lo demás. Y pregunto, ¿cuántos empleos se han creado? Nada, porque lamentablemente todos los recursos económicos que se ahorran y que dejan de pagar al Estado ecuatoriano simplemente se llevan a los paraísos fiscales y a otro lado. Aquí no hay inversión, no hay creación o fomento o creación de empleo, no ha habido. En ese sentido, nuestra propuesta es que esa disposición legal, esa propuesta simplemente no se contemple. La amnistía no va
Ahora, ¿qué otra cosa proponen ustedes para cambiar en la ley que presenta el presidente para poder hacer un consenso y que esa ley pase? Porque supuestamente, según el presidente y el gobierno, es esencial que esa ley pase para que para que el gobierno pueda tener o pueda hacer tener liquidez para poder pagar todas las deudas que hoy están que están pendientes y que no hay dinero. Hay otro tema que se habla del incremento del impuesto para ciertas iniciativas, pero de aquí en varios años. O sea, eso tampoco puede ser. O sea, ¿cómo es posible que simplemente estos años les dejemos, no les cobremos casi nada y posterior, qué garantía tenemos, ¿no es cierto?, frente a eso? También tenemos propuesta en eso. Hay otra disposición sobre las franjas, ahí también eso es tramposo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se van a crear franjas para posibilitar probablemente la explotación laboral. Entonces, no hay una transparencia en esta normativa, ¿no es cierto? En ese sentido, estamos preparando, como acabo de señalar, nuestras contrapropuestas y aspiramos que hasta máximo el lunes tengamos ya propuestas más desarrolladas y que espero que me dé espacio para poder compartir con toda la ciudadanía, para que conozca. Sí, pero sí, fundamentalmente estamos defendiendo que se cobre a los deudores. No puede ser posible que sigamos perdonándoles a ellos. Ahora, sí, doctora, yo creo que son temas que ustedes, según nos acaba de manifestar, estarán listos. O sea, la propuesta que ustedes, o sea, la contrapropuesta a la propuesta que hace, obviamente tenemos ya, que sé yo, 25 días para poder o aprobar o darle algún trámite a esa ley. Pero ustedes todavía están consensuando con el bloque las contrapropuestas para esa ley. Ahora, doctora, en el país conocemos los ecuatorianos de que el gobierno del presidente Correa endeudó al país o dejó con una deuda de aproximadamente 40.000 millones de dólares. Sin embargo, para muchos analistas en el país que hemos leído y seguimos, se sembraron de obras del país con sobreprecios, con todo lo que argumente la oposición, pero carreteras, hospitales, escuelas, colegios, hidroeléctricas, termoeléctricas, de todo. Hoy en el gobierno de Lasso, la deuda asciende a 80.000 millones de dólares, o sea, se duplicó. Sin embargo, en el país no hay obras. ¿Qué pasó con esa plata? Ustedes van a hacer el seguimiento de lo que el gobierno del presidente Lasso hizo con esos 40.000 millones de dólares. Recuerde usted, doctora, que también se alababan de que su reserva internacional había crecido en más de 10.000 millones y, como usted decía acertadamente, mientras el pueblo se muere de hambre, no hay trabajo, no hay plata para pagar médicos, enfermeras, policías, para pagar maestros. Sin embargo, toda esa plata estaba guardada. Pero al final del gobierno del presidente Lasso, todos conocemos de que hubo una reducción aproximadamente de 2.500 millones de dólares que se desaparecieron de la Reserva Internacional. ¿No es fundamental, doctora, comenzar a fiscalizar ese gobierno que tanto daño le ha hecho al país? De hecho, hay que iniciar y hay varias propuestas, iniciativas de otros y precisamente por eso nosotros también vamos a iniciar con el proceso de requerimiento de información y posterior comparecencia y puede ir a parar en un juicio político contra los distintos ministros porque así establece la normativa constitucional. En relación al rol que ha jugado el expresidente, está ya en la fiscalía tendrá que investigar de todo lo que ha ocurrido. Hay denuncias obviamente de un incremento inmenso de corrupción y eso está en la fiscalía. Esperamos que la fiscalía actúe tal como suelen actuar en otros casos, con bastante celeridad, porque como usted acaba de señalar, este gobierno realmente, el que acaba de fenecer,
trabajó tantos años para llegar a ser gobierno y resulta que cuando llegó no pudo hacer absolutamente nada. Al contrario, lo que ha hecho es fomentar los actos de corrupción. Y miren, ahora sabemos cómo ha incrementado su patrimonio en 21 millones de dólares solo en 2 años. O sea, miren, todas esas situaciones habrá que dar seguimiento y aquí hay los órganos pertinentes que es el Sistema de Administración de Justicia y la Fiscalía, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros también, como acabo de señalar, vamos a iniciar con estas acciones de fiscalización a los distintos órganos. Ahora, doctora, otro tema que está en la picota de las noticias y del escenario político es el enjuiciamiento político a la fiscal general de la nación. ¿Cuál es la posición que tomará el bloque de Pachacuti frente a este juicio político, doctora? Mire, nosotros habíamos señalado desde el primer instante en que llegamos a la Asamblea que nosotros venimos a trabajar, a legislar y fiscalizar. Consideramos mucho más prioritario trabajar en normativas que apunten a recuperar la paz y la tranquilidad, que se creen empleos, que se resuelva el tema de la salud, de la educación, del presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, esa era nuestra prioridad y esa sigue siendo nuestra prioridad. No obstante, sí han habido otras bancadas que están encaminando con fuerte interés estos juicios políticos, en este caso a la fiscal general del Estado. Nosotros, ¿qué es lo que hemos señalado? Mire, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución de la República, establece que todos los que, en este caso la Fiscalía y los demás, y las demás funciones del Estado son sujetas de fiscalización y control político y obviamente de un juicio político. Lo que sí hemos dicho nosotros es que todo el proceso tiene que darse en un estricto respeto de los derechos constitucionales, así como de los derechos del debido proceso que contempla la misma norma constitucional. Doctora, la propuesta de ustedes... Y si en el proceso se ve que hay elementos suficientes del incumplimiento de las funciones que la misma norma constitucional establece, procederá y estaremos para apoyar. Caso contrario, no. Un juicio político tiene que ser mirado técnica y políticamente. O sea, yo no estoy de acuerdo que se pretenda probablemente enjuiciar porque por A o B circunstancias que no se subsume en las causales, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros hemos señalado en los distintos espacios que estaremos vigilantes. Primero, que se respete los derechos del debido proceso y los derechos constitucionales. Segundo, ver cuáles son los elementos que se le está imputando a la señora fiscal. Y si son suficientes y se subsumen para un juicio político, estaremos apoyando. Caso contrario, no estaremos apoyando. Ahora, doctora, sí, justamente a ese criterio me refería yo en una noticia que tenemos, ¿no? Hay que esperar que decurra el proceso y ver qué cargos se le imputan y de ellos cuántos logra o la fiscal lo desvanece, ¿no? Y luego de eso habrá un criterio que sería hacer política de forma responsable, ¿no? Entonces, yo creo que esa postura de ustedes... sin embargo, doctora... Yo creo que sí, mire, yo digo, yo creo que habemos asambleístas que somos nuevos en este espacio de la primera función del Estado y hemos venido para trabajar, no para nuevamente probablemente generar caos o perseguir a X, Y, Z funcionarios. O sea, no estamos para eso y esa ha sido nuestra posición. Nuevos asambleístas, pero con una vasta experiencia como usted la tiene, doctora, que eso no hay como negar que va a haber un buen trabajo. Ahora, claro, doctora, sí. En el tema ya político netamente, Pachacuti o la CONAIE básicamente ha tomado algunas posiciones con referencia a la fiscal general y de manera inmediata la fiscal comienza un proceso en contra del compañero de ustedes de la CONAIE, el señor Curichumbi. ¿Qué opinión le merece esta rapidísima, urgente y muy rápida, muy veloz
proceso para procesar o para tratar de inculpar, creo que es diezmos o algo así, del Conclusión. conclusión del señor Cuchubi. Esperemos que no sea una coincidencia tal vez de los pronunciamientos que se han hecho, pero desde nosotros lo que, o sea, tal como acabo de señalar, ese ha sido nuestra posición. Esperemos que no sea una coincidencia, no obstante vamos a ser muy respetuosos Que en política no hay coincidencia, de dice, las doctora. atribuciones que tiene. De las atribuciones que tienen en este caso la Fiscalía y que en este caso el compañero Guillermo se defienda dentro de los 90 días que va a tramitarse esta instrucción fiscal y que sean los órganos pertinentes obviamente que tomen la decisión y obviamente lo que más se quiere es que lleguen a la verdad, ¿no es cierto? A la verdad Sí. Y en eso se encuentra el compañero Guillermo. Lamentablemente se dice que en política no hay coincidencias, ¿no? Que todo tiene toda acción tiene una reacción y esto es lo que va a pasar. Ahora, doctora, Espero que no. en el Vamos ámbito a ver. político, netamente, ¿cómo están una vez de que el gran bloque que tenía Pachacuti lamentablemente ya no tuvo la misma respuesta del pueblo? Esto fue una negativa del pueblo ecuatoriano y de las mismas entrañas del sector indígena. ¿Cómo está primero la relación de Pachacuti, el brazo político de la CONAIE, y los dirigentes de la CONAIE para afrontar este nuevo reto político que se viene, ¿no? Porque estamos apenas a año, 4 meses, mejor dicho, menos, ¿no? 8, 9 meses de comenzar una campaña formal. Y las diferencias que se encuentra entre la CONAIE y su líder, el señor Issa, y el brazo político de Pachacuti, se están zanjando heridas, se está tratando de volver a que sea un solo cuerpo de decisión y que no se sospeche o tenga indicios de que hay sectores de Pachacuti que son más derechosos que los mismos socialcristianos, que es lo que en el ámbito político se dice en el contexto nacional. Sí, lamentablemente no hay ninguna garantía también, o sea, mucho depende de la formación política, ideológica y la coherencia con que se actúe. A nosotros nos hubiera gustado repetirnos la misma bancada que se logró en el 2021, 27 asambleístas. Sin embargo, coincido con muchos compañeros, sí, aquí está el resultado, lamentablemente, de las acciones de las anteriores autoridades del movimiento Pachacuti, y hay personas que han hecho daño probablemente al movimiento, de manera que también muchos han dicho, es preferible tener 5 coherentes y que conocen y que van a trabajar por el pueblo. En ese sentido estamos haciendo ese esfuerzo y lo vamos a hacer. Queremos aportar desde este espacio, trabajando por todo el pueblo ecuatoriano y aún más por mi querida provincia Bolívar. En ese sentido, esta parte. Lo otro, usted conoce que recién se logró ya el cambio de la Coordinación Nacional de Pachacuti, ha asumido el compañero Guillermo, hay una buena relación, hay una buena comunicación entre la CONAIE y Pachacuti. Mire, yo estoy siendo parte del Pachacuti desde desde muy jovencita, o sea, Desde toda la vida. joven. Casi que ya vamos a morirnos ahí. Sí, de toda la vida. O sea, yo no conozco otro partido ni movimiento, sino nuestro movimiento de unidad plurinacional Pachacuti. En ese sentido, lo que se va a hacer es recuperar todas las bases, y hemos planteado que se haga un trabajo fuerte de fortalecimiento y de reorientación de nuestro proyecto político. Lo que ha ocurrido en los últimos años es se ha cooptado gente que no es del movimiento Pachacuti, se les ha traído y no han respondido al proyecto político, ¿no es cierto? Y ahí están las consecuencias, que se han divorciado y, como usted acaba de señalar, han actuado quizás con los más extremos de derecha y quizás en contra del pueblo, más, o sea, no diría ni siquiera con los de la derecha, porque hay asambleístas de derecha, pero que también coinciden con nuestras propuestas, o sea, hay eso, pero han habido algunos que lamentablemente han apoyado iniciativas que van contra el pueblo. Así y ahí realmente nos ha pasado la factura, pero ahora estamos convencidos con el rol que va a jugar nuestro compañero y
que está encabezando Guillermo, y hay un consejo político amplio que van a trabajar fuertemente a nivel nacional para fortalecer al movimiento Pachacuti y prepararnos para el próximo proceso electoral que ya se viene el 2025 y que en febrero, marzo ya está la convocatoria, o sea, es inmediato, ¿no es cierto? Entonces Ahora, confiamos en el trabajo de ellos. doctora, finalmente ya tenemos gobernador en la provincia, pero no es de la provincia de Bolívar. ¿Qué opinión le merece esta designación del presidente Noboa? Bueno, yo realmente hubiese esperado que sea alguien de la provincia, que sea alguien que realmente conozca la realidad de nuestra provincia, esté comprometido con la provincia, porque si es un ajeno, ¿en qué va a contribuir? Si no conoce la realidad, no conoce absolutamente nada, ¿cómo va a contribuir y qué información va a entregar al Ejecutivo? Porque él es el representante del presidente de la República. En ese sentido, sí, he escuchado, de hecho me han llamado varios ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Les he dicho, miren, nosotros no somos del partido de gobierno, tampoco estamos cogobernando como para decir, sí, estamos con ello, entonces vamos a pedir a intervenir. No podemos hacer, nosotros somos de otro movimiento y no, o sea, ya responderá el presidente cuáles son las razones para colocarle de gobernador a una persona que ni siquiera es de la provincia. Es lamentable y no es un caso solo de Bolívar, hay en el resto de provincias se ha aplicado la misma receta imponiendo gobernadores que no son de la provincia. Para que conozcan cómo van a actuar, eso es importante los que ahí apoyaron. Efectivamente, y muchos de los casos son militares en servicio pasivo, policías de alto rango. En el caso de la provincia de Bolívar es un ex militar, ex policía, perdón, de alto grado. Con todo caso, vamos a ver cómo actúa. Quería solo saber su opinión, doctora. Quiero primeramente agradecerle. Sí. Usted sabe que este medio de comunicación es pluralista, cada vez que usted necesite. En todo caso, le vamos, conforme vaya saliendo los temas importantes de la provincia y del país, seguiremos convocándole, doctora, para que nos exprese, primero informe a la provincia y nos exprese sus criterios sobre lo que sucede en el país. Quiero agradecerle nuevamente, doctora, y dejarle sus palabras finales. Bueno, coincido con usted que, bueno, ahora ya están con nuevo gobernador, esperemos que responda a la expectativa del pueblo y no queda otra alternativa. Por otro lado, agradecerle, licenciado, y por permitirme llegar a cada uno de los hogares de todos los y las bolivarenses. Para mí es un enorme gusto informarles de cada paso que nos encontramos dando aquí en la Asamblea. Así que estaremos oportunamente ya presentando la otra iniciativa de proyecto de ley y de hecho vamos a trabajar en territorio. Aspiro que podamos llegar también a San Miguel y al resto de cantones para que, escuchándoles a ustedes, tengamos esta posibilidad de construir esta otra iniciativa que apunta a fortalecer el fomento productivo y la creación de empleo. Tengan por seguro que vamos a trabajar para cumplir con nuestro plan que fue presentado previo a la inscripción de nuestra candidatura. Palabra dada, palabra cumplida. Yo soy de las personas que trato de hacer todo el esfuerzo para cumplir con lo que yo me he comprometido. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Les envío un fuerte abrazo a todos. Gracias, licenciado. Muchas gracias, la doctora Mariana Yumbay, asambleísta de la provincia de Bolívar, con sus valiosos criterios y comentarios que un poco esclarecen la situación política del